We're going to begin this session. Both talks will be in English. If you need translation, we still have time for you to get the headphones to receive translation. Each talk would be 20 to 25 minutes long in order to have Q&A time at the end of the presentation. The information about the speakers, I will keep it before their presentation. Okay, we are going to begin the conference with the first talk by Barbara Ryan. Dr. Ryan is the director of the GEO Secretariat. She's in charge of the coordination of the information regarding agriculture, biodiversity, environment, ecosystems, etc. She's an engineer from the New York State University, and she has 2 master's degrees, one from the Denver University and one from Stanford University. She has ample professional experience. She worked in the Geological Service, and she worked through the internet-based Lanza satellite information. I will allow her to start her presentation if you wish to talk here or where you're more comfortable. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí en esta conferencia. He pasado buena parte de mi carrera, 34 años, en los Estados Unidos con el Servicio Geológico, y fue en esa posición, particularmente durante los últimos 10 años, donde tuvimos una relación profesional muy fuerte con México, particularmente con el INEGI, ya que yo estaba a cargo del programa geográfico, y también tuve el programa Lancia a mi cargo, así que dentro de la investigación geológica tratamos de traer las imágenes y la información catastral, unirlas, y con una sola agencia fue muy difícil. Entonces, ¿por qué GEO? Se quiere forjar una sociedad para tratar de llevar todas las observaciones de la Tierra, llevarlas juntas, no solamente las que recolectamos desde el espacio, pero también lo que recolectamos desde la Tierra. Así que veamos. Okay, esta es la primera diapositiva, así que para esta sesión en particular hablaremos acerca de las imágenes y el papel que juegan en las observaciones de la Tierra. Pero quiero decir que no solamente se tratan de las observaciones de la Tierra desde el espacio, sino también medidas desde la Tierra también. Para algunas personas que tal vez no lo sepan, el Grupo La Tierra comenzó en 2005 con 4 objetivos primordiales, que era mejorar los sistemas de observación, potenciar las políticas y prácticas de información amplia y abierta, también la observación de la Tierra, promover el uso de información y datos, y también últimamente construir capacidad. Cuando hablamos acerca del grupo, uno de los mecanismos que tiene es crear o construir un sistema comprensivo, coordinado y sostenible. Aquí es donde veríamos, voy a tratar de no apuntarles el láser a ustedes, pero se puede ver las observaciones in situ y las espaciales. Y nosotros los llamamos las áreas de beneficio social, y las vemos aquí: agricultura, biodiversidad, clima, desastres, ecosistemas, energía, agua y clima. Así que, ¿cómo podemos llevar estas observaciones de la Tierra
para cada uno de estos problemas de la sociedad. Aquí podemos ver el mapa de aquellos 90 países que son miembros. Hoy en día todavía tenemos ciertos retos, algunos en Sudamérica, en algunas islas del Pacífico, pero tenemos 90 países miembros, mucho del hemisferio norte, tenemos más retos en el hemisferio sur, pero también quiero señalar en esta siguiente diapositiva, aunque hay demasiadas cosas en esta diapositiva, estas son las organizaciones que participan y que también son miembros de GEO. Estamos mostrando a los gobiernos en la primera diapositiva y en la segunda organizaciones que participan, muchas que están representadas en esta conferencia, en esta semana, y que nos encantaría ver dentro del siguiente año. Es que esta otra organización se una, porque solamente cuando vamos a las conferencias de los demás podemos forjar relaciones más cercanas. Una cosa más. Ya que en noviembre se tuvo la gran reunión en Brasil de nuestra organización y se dijo, está muy bien, están trabajando con gobiernos, con organizaciones como las organizaciones de las Naciones Unidas, pero se necesita ir más allá, se necesita traer al sector privado hacia GEO también. Entonces, si vemos al sector privado, los proveedores de información como GOI y Astrium, todas esas organizaciones que están recolectando ya sea imágenes o medidas in situ, es aquellos proveedores que agregan valor, que hacen algo con esta información, que podrían, como las compañías que hemos mencionado, y también se trata acerca de los usuarios finales, estos usuarios que están en la agricultura, en la energía, en agua. Es amplio y diverso este sector. Pero si realmente queremos asegurarnos de que las observaciones de la Tierra están siendo usadas para los problemas de la sociedad, tendremos que hacer un mejor trabajo con el sector privado, y me alegra decir que estaremos trabajando con una organización en Ginebra el próximo mayo, con la organización que trae varias compañías del sector privado. Los activos basados en el espacio, vemos a los satélites, pero también son medidas in situ, los sistemas in situ que se muestran aquí. La presentación de Mark Record antes de la inoperabilidad, donde lo que queremos hacer es tomar esos sistemas basados en el espacio y las observaciones del sistema, llevarlos juntos. Estas siguientes diapositivas, iré bastante rápido a través de ellas, son solamente para hablar acerca de las aplicaciones donde estamos usando imágenes y en algunos casos imágenes en alta resolución, que es el tema de esta sesión en particular. Lo que veremos en cada una de estas siguientes diapositivas es un título para la diapositiva. En este caso es información de cosechas para la toma de decisiones. Veremos a los países, a las organizaciones que están participando, que se han reunido para trabajar en este problema en particular, y se verán algunos resultados o gráficos que hablan acerca de esos resultados. Estos son los formatos, este es el formato para todas las diapositivas que verán. En esta diapositiva en particular se muestra una correlación entre la vegetación. Lo verde nos muestra la vegetación saludable, mientras más amarillo se habla de menos salud en la vegetación. Así que en esta diapositiva podemos ver las sequías de 2012 en Estados Unidos, en la parte central, llegando hasta México y también en Europa. En Rusia, tocando algunas partes de Europa. Así que biodiversidad, otra vez las compañías, lo que estamos tratando de hacer en esta área en particular es usar las observaciones de la Tierra para tener una mejor respuesta a la biodiversidad, para que la Convención de las Naciones Unidas pueda hacer un mejor trabajo para reducir e incrementar, lo que queremos es incrementar
y reducir la pérdida de la biodiversidad. La evaluación, la estimación del presupuesto del carbono, se habló acerca del impacto que esto está teniendo en el clima de manera global. El monitoreo de las regiones frías, se habló acerca de los Países Bajos y cómo tenemos un incremento que están subiendo los niveles del mar y se está derritiendo el hielo de manera global. La información de desastres, hemos hablado acerca del manejo de los desastres, la gestión de los desastres. Se están usando imágenes en alta resolución, no solo con los proveedores del gobierno, pero también los comerciales que tienen información de más alta resolución. Alerta y respuesta en tiempo real, que estamos trabajando con Canadá, Estados Unidos, COS y CMO. Tengo una animación que veremos, un video que veremos después, que habla acerca del papel de las imágenes. Esto lo veremos después. Algunas de las presentaciones de esta mañana ya han hablado acerca de la migración hacia las zonas urbanas. Las imágenes en alta resolución se están llevando a las huellas urbanas. Estamos viendo de 1975 hasta 2010 con la explosión total de la población mundial. Vemos los productos avanzados que cubren la tierra. A la hora de la comida, cuando se abrió el área de las exhibiciones, vi trabajo que Canadá, los Estados Unidos y Canadá hicieron y llegaron a un algoritmo común o representación de la cobertura de la tierra en la parte de Norte y Centroamérica, y esto es una historia fenomenal, y es ese tipo de trabajo el que estamos tratando de apoyar y de estimular para poder eliminar estas desconexiones en las fronteras. La clasificación de ecosistemas y la cartografía. Esto es Sudamérica y algunas partes de Escandinavia. Los trabajos que se están haciendo, lo vimos durante la hora de la comida también. La información, los sistemas de información de bosques mundiales, también las imágenes de gran altitud se está haciendo en estos países en particular, y todas estas diapositivas van a estar disponibles para ustedes. No sientan que tienen que escribir todo esto. Para esta diapositiva voy a necesitar ayuda porque por alguna razón el clicker no está funcionando, así que veamos si podemos hacerlo manualmente. Herramientas para la toma de decisiones acerca de la salud, así que se puede ver si es el polvo africano, el efecto que puede tener en los pulmones, pero el papel de todos estos países aquí es crítico. Para todos ustedes que no saben esto, cuando hablamos acerca de los procesos de una parte del mundo afectando a otra parte del mundo, creo que se ha hecho un trabajo en el Caribe donde el polvo que viene del Sahara llega a la atmósfera y ahora se está depositando en los arrecifes de coral del Caribe, y ahora se está atribuyendo ciertas de las muertes de los ecosistemas en el Caribe a África. Entonces, aquí podemos ver que un efecto de una región del mundo afecta a otra. Más información acerca del agua. Esto tiene que ver con los cambios que la oferta de agua tiene en ciertos lugares. Esta diapositiva habla acerca de los socios al sur de Brasil, donde tenemos también a China y a Brasil y los satélites. La sociedad que están formando con esta democratización, están liberando información para todo África gratis.
por los problemas de desarrollo ahí. Quiero pasar los próximos minutos regresando un poco a cuestiones que ya tocamos en las presentaciones. Y esto se refiere a los principios de compartir la información para los proveedores comerciales que están vendiendo estas imágenes en este modelo de negocios. Este modelo de negocios se va a quedar así durante un tiempo, pero para las agencias gubernamentales, donde los ciudadanos han pagado para lanzar los satélites, para mejorarlos, para implementar o para colocar aparatos en la atmósfera, lo que se está tratando de lograr es una política de compartir datos abiertos, es decir, ya sea pagado porque estos instrumentos estén colocados en el lugar, y los ciudadanos no deberían de volver a pagar para obtener la información generada de estas observaciones. Así que la infraestructura, además de la infraestructura que se está colocando, también tenemos un esfuerzo llamado GeoNetcast, donde la conectividad a Internet no es particularmente buena, por ejemplo, en África. Entonces podrían conseguir imágenes satelitales, enlaces para poder bajar la información satelital, y este es un mecanismo para obtener esta información y que la gente pueda accederla. Particularmente la infraestructura. Los datos se quedan en las organizaciones que son las dueñas de la información. Así que si se necesita si se tiene metadata que se pueda caracterizar, que es lo que habló Mark en la presentación durante la comida, entonces todo lo que nosotros estamos intentando hacer es exponer esta información a otros usuarios mundialmente. Estamos descubriendo y entrando a esta información. Esta interoperabilidad es exactamente lo que estamos usando. Todas estas son organizaciones que tienen sus propios archivos, sus propias bibliotecas, y en vez de pedirles a ellos que vuelvan a registrar esa información en nuestra infraestructura, solo estamos diciendo, tratemos de buscar un acuerdo de interoperabilidad para que nuestros usuarios puedan descubrir y entrar a su información. Y de manera similar, esto va a exponer su información a una audiencia mucho más amplia que antes. El resultado de esto muestra que la interoperabilidad entró en 2011 o 2012 y se puede ver que ahora tenemos 14 millones de activos que son descubribles y muchos son accesibles. Una vez que la estrategia de interoperabilidad entró en vigor, tenemos la información disponible. Y ahí es donde tenemos información que está abierta para todo el mundo y se llama Data Core. Quería mostrarles una diapositiva en la historia de la Tierra, ya que en cuanto a los Estados Unidos cambió su política para liberar la información vía web, esto es lo que sucedió durante 40 años. La información de Landsat no estaba disponible, pero en 2001, que fue el mejor año de las ventas, y una vez que la información se liberó vía web, esto incrementó exponencialmente, ya que ahora se pueden bajar de la red de manera gratuita. Canadá vio exactamente lo mismo, y en una de las presentaciones el día de hoy de INEGI, vieron un incremento de 2 veces
lo original. Vemos que el valor económico no viene de vender la data, sino de qué se hace con esta información en bienes y servicios, crecimiento económico, una vez que se libera y se rompe esta barrera de la venta de la información. Esta es la última diapositiva y nos lleva hacia imágenes de alta resolución. Esto es imágenes del monte Etna. Tenemos un poco de el video. Podemos ver hasta abajo de la gráfica, los colores van a mostrarnos la presión del volcán. Los colores son la deformación, cómo está cambiando la forma del volcán mientras que la presión sube. Eso lo vemos del lado derecho de la gráfica. Podemos ver el tiempo abajo, cómo la presión crece y la deformación, cómo va ocurriendo. Y lo que estamos argumentando aquí es, ¿no sería magnífico tener esta información estuviera disponible de manera gratuita? Pero se imaginan si todos los desastres alrededor del mundo, si pudiéramos tener 24 meses de información, pero esto va a tomar información integrada que se comparta de manera mundial para ver problemas como esto. Y esta es mi última diapositiva. Muchísimas gracias. Thank you, Barbara. We have time for a couple of questions now. Go ahead, please. Gracias, Bárbara, por tu resumen de las actividades de Geo y Geos. Mi pregunta es si es posible saber cuál es el presupuesto anual de Geo y Geos y cuál es el instituto o la institución más importante o el miembro más importante en cuanto a este presupuesto. Bueno, como dije, no somos una organización de las Naciones Unidas, entonces no hay un esquema de financiamiento obligatorio, solo funcionamos con donaciones, y de esos 90 países miembros, más o menos el 20% hacen una contribución de manera financiera. El 80% no contribuyen de manera financiera, pero aunque son bienvenidas estas contribuciones financieras, las contribuciones al plan de trabajo son los que realmente construyen este sistema. Entonces lo que estamos diciendo es que incluso para el país más pobre que exista, si no pueden hacer una contribución financiera o económica, esperemos que puedan contribuir con algo del trabajo de que ya están haciendo, pero simplemente exponiéndolo a una comunidad más grande a través de Geos. Los 4 contribuidores más grandes económicamente son Japón, Estados Unidos, la Comisión Europea y Sudáfrica y China también están más o menos peleándose el 4º y el 5º lugar. Do you have any more questions? Okay, if we have time after Michael's presentation, we will come back to more questions. So I thank you, Barbara. Well, our next speaker is Dr. Matthias Kuhn, and he has a master's in geodesics and informatics, and he's also have a PhD from the University in Hanover. And he has been working by processing satellite images when it comes to studying the dynamics of the cover of the soil and to estimate the inventories in a better way. He's also working in network projects to reduce visions for reforestations and soil degradation, and his speak has to do with imaging processing. So if you please, if you will, Doctor.
Muchas gracias por la introducción. Yo quiero hablar el día de hoy. Yo quiero hablar hoy acerca de un proyecto que tenemos aquí en México, en el que estamos utilizando imágenes de alta definición de satélites, que se llama Reforzando la preparación de red en México. Esto está fundado en parte por las Naciones Unidas y ellos escogieron México porque por su biodiversidad y porque podemos manejar todas las ecosistemas aquí de México, que es más fácil que hacerlo en todo el mundo. Entonces, este proyecto es un proyecto internacional porque tenemos muchos socios nacionales e internacionales. Los más importantes aquí es el gobierno de Noruega, porque son los fundadores, pero también las comisiones nacionales como el CONAFOR. En este caso, CONAFOR es un asociado nuestro que es el responsable de los resultados, y también FAO y la UNDP. Estamos trabajando aquí como para obtener ayuda y asistencia técnica. Las metas más importantes de este proyecto son tres. La parte técnica es la implementación de un sistema MRV, que quiere decir medición, reportes y verificación, porque el protocolo terminó al final de 2012 y las Naciones Unidas necesitaban un proyecto nuevo para esto, y este es un nuevo proyecto que quiere decir reestructuración de las emisiones debido a la reforestación y degradación, y otra parte es el componente educativo. Queremos fomentar el crecimiento educativo en México y queremos ayudarle a México a que sea, diríamos, como una semilla en esta corporación, para que México pueda ayudar después de esto a otros países en América Latina para que ellos hagan lo mismo. Y el tercero, que es un componente más político, es analizar los incentivos implementados y queremos ver si estos incentivos son suficientes, si tal vez están yendo en alguna dirección equivocada, si necesitamos hacer más cosas y si podemos seguir con esos incentivos o si debemos cambiar la dirección. Esta es la teoría. Esto en la práctica quiere decir que tenemos que hacer varios cambios en el marco legal en México para asegurar el éxito de nuestro proyecto. También tenemos que construir un sistema de geoinformación y tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, la CONAFOR, el INEGI estén disponibles para que puedan poner esta información en estos sistemas y que también la usen. La segunda meta es que tenemos que lograr muchos avances en estos sistemas para el programa, y también tenemos que construir algún tipo de bosquejo para cuando termine este proyecto, porque este proyecto no va a durar para siempre, pero el resultado tiene que verse aquí en México todo el tiempo. El tercero es tenemos que crear un impulso para un modelo de política pública. Solo podemos crear un impulso porque no conocemos cuál va a ser el resultado de este impulso aquí en México, solo el tiempo lo dirá, y eso va a ser más o menos en 2016. El cuarto es un arreglo institucional entre todas estas comisiones para poder asegurarnos que todas tengan la misma idea de este proyecto, y también que después de que termine el proyecto sigan trabajando en la misma dirección. Entonces, al final solo hay un producto gubernamental y no 4 o 5, y también el construir las capacidades es algo muy importante porque, de hecho, con miembros de las Naciones Unidas y colegas internacionales estamos trabajando, y al final del proyecto la meta es que las Naciones Unidas le den todo el resultado a los socios mexicanos del proyecto para que ellos lo puedan usar.
Y esto incluye, por supuesto, la construcción de la capacidad. Entonces, yo quiero hablar hoy acerca del sistema MRV, este sistema RV de mediciones, y definen los elementos del sistema MRV como... No, perdón, casi no lo veo. No alcanzo a verlo de aquí. Solo quiero asegurarme de usar las palabras correctas. Necesitan los elementos de la información de la actividad y también de los factores de emisiones que están aquí. Y eso quiere decir que para el sistema MRV necesitamos alguna clasificación de cubierta y también intercambios. Entonces, para este sistema MRV necesitamos primero un sistema satelital de monitoreo y también inventarios de bosques nacionales. Entonces, ya tenemos un inventario aquí en México que lo hace el INEGI. Y ellos publicaron en la última, me parece que la última década, una serie de mapas de la cubierta vegetativa de México en una escala de 1 a 250,000, y adicionalmente a eso queremos utilizar en el futuro, o ahora para el proyecto, imágenes satelitales. Entonces yo diría que somos uno de estos proyectos que tiene una necesidad extensiva de para esta información. Los inventarios de bosques nacionales también ya existen, como lo comenté aquí en México. La CONAFOR nos ha proporcionado varios inventarios en 2004, los cuales se han actualizado de manera continua. Y desde el 2013, CONAFOR también tiene inventarios para diferentes estados. Entonces, el primero es para todo México y el segundo, el IEF, es inventario estatal forestal, que es para los diferentes estados. El marco legal, lo normativo de nuestro proyecto es que CONAFOR tiene que reportarle cada año al gobierno, tiene que entregar un reporte de el uso de tierras, bosques y agricultura. Eso quiere decir que también tienen que otorgar un reporte acerca de la degradación y la deforestación en México, en todo el país. Y estas clases, esto que tienen que reportar, tienen que estar basados en las series del INEGI que ya mencioné. Y esto nos lleva a algunas cuestiones o algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un bosque? Por definición en México es un área que tiene por lo menos el 10% de densidad de árboles, con árboles de una altura de por lo menos 5 metros y por lo menos media hectárea. La degradación se define en México como cualquier disminución de la densidad del 100% al 10%. Cuando la densidad de los árboles disminuya menos del 10%, ya es deforestación. Y otra definición de esto es la disminución de estos bosques a árboles de menos de 5 metros o de áreas de menos de media hectárea. Y este cambio tiene que ser constante por diferentes años, y eso todavía tenemos que discutir cuántos años tiene que ser, porque por ejemplo puede haber un incendio, entonces el árbol se cae o se muere, pero esa no es una deforestación, es una degradación, pero eso tenemos que discutir cuánto va a ser este periodo para que sea una deforestación. Entonces ahora lo que queremos hacer es implementar un programa para calcular la cubierta en la tierra basados en datos del 2011 y 2012. Ya tenemos esta información, ahora estamos negociando la de 2013 y nuestro plan es que dentro de 6 meses ya queremos calcular, basados en las imágenes satelitales para todo México, las clases de cubiertas de tierra. Lo vamos a hacer basados en el control de calidad, con la ayuda de colegas mexicanos y otras informaciones. Y también queremos hacer una revisión interna para
ver diferentes regiones de México que tal vez tengan una calidad más baja, y después necesitamos un mes más para una publicación oficial como un producto gubernamental. Entonces nuestra meta es tener el primer producto piloto en diciembre de 2013 y tener este flujo de trabajo ya en operación en 2014. Adicionalmente a esto, también estamos implementando la línea base basados en información de Landsat. Y queremos calcular un producto de cubierta de tierra con 6 clases que están definidas por las clases del INEGI. También queremos calcular o implementar el cambio de productos de esta cubierta. Queremos ver cuántas clases va a tener esto. Estamos calculando un mapa de bosque no bosque. Esto está dividido por clases de la cubierta. Y también la densidad de los árboles aquí en México. Eso lo estamos haciendo con la Universidad de Maryland, no aquí en México. Entonces, la escala es de 1 a 200,000, ya es mejor que la de INEGI, las series del INEGI, y estamos implementando y calculando información para todo el país de la IES 93, 97, 2000, 2002, 2000 y 2008, todos los años que están aquí. Y eso lo estamos haciendo parcialmente con nuestros socios de Conavio. Y los mapas de los años para 2000 a 2008 lo estamos exportando al proyecto de los Estados Unidos, que ahora está en algún lugar en Boston, no recuerdo bien dónde. Entonces esto ya está funcionando, este es nuestro flujo de trabajo. Se parece muy técnico, pero realmente no lo está, no lo es. Al principio utilizamos para cada año, queremos calcular, queremos poner todos los datos de la información de Landsat en un archivo, y solo queremos usar la información de Landsat que tenga una cobertura del menos del 10%. Aquí vemos un mapa de México con la cantidad de datos Landsat que están disponibles. Aquí en el norte tenemos mucho más disponibles que en el sur. Y esto es porque en el sur tenemos muchas más nubes y en el norte es una región desértica aquí en México. Y tenemos mucha más información, y ya que tenemos estas cantidades diferentes de información, no podemos calcular un mapa completo en un solo paso de todo México. En vez de eso tenemos que calcularlo basados en estos cuadros, solo porque tenemos diferentes tipos de información para cada cuadro. Entonces, cuando queremos calcular una de estas clasificaciones, entonces lo sacamos automáticamente en nuestro archivo. Primero todos los bloques que sacamos todas las imágenes de estos bloques, y primero tenemos una corrección atmosférica y queremos obtener las clases como el agua, la nieve, porque en estas etapas tempranas del flujo de trabajo es más fácil hacerlo con más alta exactitud, pero también nos están bloqueando un poco las nubes porque no podemos usar esta información para nuestro proceso de clasificación. Y cuando obtenemos esta información corregida, atmosférica corregida, entonces estamos implementando para un bloque, para cada imagen, vegetación diferente. Y de estos índices distintos de vegetación estamos calculando diferentes para cada vegetación de cada índice, y para esta serie de tiempo también estamos implementando diferentes métricas para cada sistema. Por ejemplo, el nivel mínimo, el nivel máximo, el promedio para todas las imágenes, para los índices de vegetación de cada píxel. Y basados en esto estamos implementando la segmentación para obtener objetos en lugar de las imágenes y para calcular las estadísticas para estos objetos diferentes.
Y basadas en estas estadísticas que son valor mínimo, valor medio y valor más alto de cada uno de los segmentos de estos objetos, ahora podemos clasificar nuestro territorio. Y para esto necesitamos esta información que estamos obteniendo del INEGI, de las series del INEGI. No podemos usar todos los polígonos que nos da INEGI. En vez de eso, tenemos que primero calcular las imágenes por remoción, y para esta remoción tomamos polígonos de tomamos cada uno de los polígonos del INEGI y calculamos para tener el histograma de cada clase. Y de estos histogramas tomamos las distribuciones normales y cada polígono de las imágenes del INEGI que están fuera de estos 3 polígonos las sacamos porque no los podemos usar, solo queremos tener los polígonos, llamémosles normales, y adicionalmente a esto también tratamos de reducir todas las características que tenemos analizando los componentes, y solo tomamos los 3 más altas características que tengamos ahí, basados en estas nuevas características y en estas clases del INEGI ya limpias. Ahora ya podemos calcular la clasificación, y esta clasificación depende o está basada en una decisión, árbol de decisiones de C5, y como ya lo dije, ya hemos implementado ya durante varios años, y esta es, por ejemplo, este es un ejemplo de la clasificación del año 2000 basando en Landsat, de los datos de Landsat, y esta es una escala de 1 a 200.000. Y ahora si vemos la comparación de la serie original del INEGI, lo voy a regresar. Ahí. Este es el nuestro, el nuevo. Y este es el de INEGI. Esta es la de la serie del INEGI. Entonces lo que vemos es que el nuestro es más fino. Y esto es porque la serie del INEGI es de 1 a 200.000 e INEGI tiene muchas más clases que no podemos reproducir. Solo podemos reproducir 26 clases. Y las series de INEGI, depende del usuario, tiene mucho más de 50. Y nosotros solamente lo producimos con datos satelitales, información satelital. Y otro ejemplo que tenemos aquí también de México. Esto es en el sur, este es el Golfo de México acá arriba. Este es el Océano Pacífico, y aquí, por aquí estaría Yucatán. Entonces, este es nuestro resultado, y por ejemplo aquí vemos que esto es solamente una clase, y aquí en INEGI, en el mismo punto, tiene clases diferentes que nosotros no podemos obtener. Y podemos discutir, ok, las imágenes de INEGI son correctas o las nuestras son correctas. Podemos decir que tal vez para este año solamente tenemos información de esta región de tal vez en enero, y INEGI lo tiene tal vez para todo el año. Entonces tal vez el cambio de la clase salió después de nuestras imágenes. No lo sabemos. Entonces estas son cosas que aún tenemos que comentar, que platicar al final. Y como ya lo comenté, calculamos todo esto ya durante varios años, y necesitamos un cálculo completo para México. Necesitamos 4 días con la ayuda de Conavio, pero también estamos planeando distribuir no solamente los resultados, pero también la oportunidad de recalcular estas cosas a diferentes comisiones como INEGI, CONAFOR, etcétera. Y esto lo estamos haciendo con Google Earth, el motor Google Earth, que es como un Google Maps más o menos, mapas de Google, y en donde la herramienta de programación está incluida, y podemos utilizar toda la infraestructura de Google, que va a ser mucho más rápida que nuestro servidor pequeño de Conavio. Entonces aquí tengo un ejemplo de un bloque de Landsat. Este es el bloque original de Landsat. Estamos calculando aquí los índices de vegetación de todas las imágenes de este bloque en particular con la ayuda del motor de Google Earth. Estamos calculando la métrica de esto,
Estos son los valores mínimos, medios y máximos para cada píxel de los diferentes valores EBI. Después estamos definiendo áreas persistentes en donde podemos utilizar esta información persistente. Y con esta información podemos calcular la clasificación, los resultados de la clasificación, y para toda la línea base, para un país, para un año, solo necesitamos menos de 30 minutos con la ayuda de Google para calcular todo el proceso de clasificación, lo cual me parece que es algo muy bueno. Otro tema ahora es que también estamos implementando no solo la línea base, como ya lo comenté, y esto nos está ayudando mucho para la restricción. A ver si funciona, ya casi no tengo tiempo. Esto ayuda mucho para la restricción, que tenemos que obtener tamaños de estos parches de media hectárea. Y por ejemplo, cuando lo comparamos una imagen de Landsat, esta es la unidad mínima de media hectárea y aquí solo tenemos un poco más de 4 píxeles y no podemos calcular toda la desviación. Entonces ahora estamos utilizando los datos de RapidEye, donde tiene un tamaño de píxeles de 5.5 metros. Y podemos utilizar muchos más píxeles y más estadísticas con una exactitud mucho más alta. Entonces el flujo de trabajo es más o menos igual. Seguimos trabajando en los primeros resultados. Hace media hora creo que obtuvimos los primeros resultados, entonces fue muy tarde para presentarlos aquí. Yo no los he visto, pero me han dicho que es un muy buen primer resultado. Pero también adicionalmente no solamente estamos implementándolo con Conavio, también lo estamos implementando al mismo tiempo con el motor de Google Earth. Y hasta ahora, hasta este proceso de segmentación, estamos en el proceso de segmentación, entonces no estamos calculando todavía la clasificación y las estadísticas, todavía necesitamos tiempo para hacer esto, pero también aquí podemos ver el proceso de segmentación. Aquí, por ejemplo, podemos ver perfectamente los ríos. Y aquí está muy bien definido. Y este es mucho más rápido que cuando lo hacemos solamente con Conavio, porque si calculamos todo el proceso en Conavio necesitaríamos un mes para todo un país. Otro tema que ya estamos empezando es el cambio de la cobertura terrestre. Y estas solo son las primeras ideas, los primeros resultados para aprobar que realmente lo podemos hacer en teoría. Y aquí tenemos una imagen de RapidEye. Esto quiere decir que es una vegetación un área con alta vegetación está aquí en rojo. Y si ponemos otra imagen aquí, vemos que especialmente junto de este río que está por aquí, hay varios cambios y ya podemos detectarlo de manera más o menos automática, y lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo de un detalle de la imagen. Entonces lo que estamos haciendo es estamos poniendo una imagen y otra imagen juntas, dos imágenes juntas, y van a ver cuando ponga la otra imagen, van a ver varias diferencias, como lo hemos visto aquí. Por ejemplo, aquí antes era un bosque, ahora es prácticamente la tierra pelona, y aquí hay un cambio, pero solamente es degradación, no es deforestación aquí. Es un bosque que, bueno, era más tierra de agricultura, tierra de cultivo. Y ahora se ve diferente, pero sigue en la misma clasificación, y ahora tenemos que dividir ambos cambios. Uno es el cambio real, el otro no es un cambio real. Esto solo se debe a la línea de tiempo, y para detectar este cambio tenemos que definir manualmente la ausencia y la existencia de cambios. Entonces, por ejemplo, este es un cambio, este es un cambio, este no es un cambio, y basado en estas información de capacitación podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con el flujo de trabajo de la cobertura terrestre. Lo estamos segmentando, tenemos índices de vegetación, etcétera, y entonces esta es la última diapositiva. Estamos
Estos son los primeros resultados, entonces ya estamos obteniendo la información. Aquí cambio, cambio, cambio. Este no es ningún cambio. Estos son diferentes que son cambios, pero oficialmente no son cambios. Y así, entonces tenemos que todavía trabajar en el proyecto que termina en 2014 y esperamos que podamos completarlo para esas fechas. Les agradezco su atención. Thank you, Dr. Schramm. We have time for a couple of questions. Please go ahead. Good afternoon. I come from the Ministry of the Environment from Ecuador, from the Republic of Ecuador. I would like to thank you for allowing me to be here. The speakers have been excellent. A while ago, people were talking about two types of geographists. One, the one from the cabinet, and one, the field geographist. We have been trying to integrate these two activities to create a comprehensive geographists. I would like to know if in the planification in your project, do you have a campaign to verify in the fields to check that your map is real, and so you can verify the real changes in the land cover? Si este es un problema grande en este proyecto, tenemos que creer que la información que estamos utilizando, que la tomamos de las series del INEGI o de los datos de CONAFOR, que son reales. Ya sabemos que no son ciertos todo el tiempo, y por eso hemos estado implementando este tipo de analizadores de las capas externas, porque no solamente por la diversidad de los segmentos que obtuvimos del INEGI, pero también porque creemos que estos segmentos no siempre son la clase definida correcta. Por ejemplo, ya vieron una de estas imágenes de los resultados de la clasificación en el sur de México, en donde dije que INEGI tenía un parche con una clase diferente. Ahora podemos creer que es por tiempos diferentes, o podemos creer que es una falta de calidad del resultado final que estamos calculando. También podemos creer que tal vez un colega que estuvo ahí revisando la clase tal vez estaba en el lugar equivocado. Tal vez tuvo una idea diferente de lo que es una clase o de lo que no es una clase. Entonces todavía tenemos que creer que la mayoría de la información que obtenemos es verídica, es cierta, y esa es la única oportunidad que tenemos, y creo que también la única oportunidad que tendrían ustedes. Okay, thank you. We have time for one more short question. Usted está hablando de México, pero ¿tiene algún objetivo de algún estado como Michoacán, Durango o cualquier estado donde tengan muchos árboles en este caso, y decir, por ejemplo, que este año tenemos, no sé, tal vez 20 acres y el próximo año esto se redujo a 10? Y que le digamos al gobierno, ok, hay una deforestación en esta parte de México. Han tratado de ir por ejemplo, con Michoacán, en donde ahora hay mucha deforestación, y decirles a ellos, ok, esta es la cantidad de pies cúbicos o metros cúbicos de donde se está sacando la madera para el mercado negro, etcétera. Sí, bueno, fue una negociación muy larga con el gobierno para definir estas pérdidas que les he mostrado. Y estas negociaciones ya iniciaron, de hecho, antes de que arrancara el proyecto, y no creo que ya haya terminado. Entonces, cada vez que alguien nos dice, ok, tenemos que todavía definir otro tipo de deforestación, degradación, cada país en América Latina tiene leyes diferentes al respecto.
Yo solo estaba mostrando aquí una parte de todo el proyecto que tenemos para el inventario y otra parte es las imágenes satelitales y la otra parte es este intercambio en donde las personas son parte del proyecto y definen basados en nuestras clases nuevas en, en los mapas de degradación, por ejemplo, qué es lo que realmente está pasando. Y este es el producto final realmente importante y creo que con este producto podremos contestar su pregunta porque cuando tengamos por ejemplo, un bosque de 25 hectáreas y después un bosque de 10 hectáreas, entonces no lo tenemos en nuestro mapa de deforestación porque no está en la definición, pero lo tenemos en el mapa de degradación. Y también la otra parte del proyecto es decir, sí, aquí hay una degradación, la degradación se define como de 25 hectáreas a 10 hectáreas y qué quiere decir, entonces el resultado va a ser el mismo al final. Okay, thank you. Thank you very much. We're out of time. But I would like to thank Matthias and Barbara, and they might be able to talk to you during this break. And on behalf of the organizing committee, I would just like to present you with some gifts, thanking you for your presentation.